Bueno, sigo hablando de mi libro Abraham entre bandidos y entonces él cuenta la violencia que se estaba viviendo, que eso fue en los años 50. Y entonces un bandolero muy reconocido que se llamaba Enrique Medina un día llega a la casa de Abraham y, y ellos fueron, cuando estudiaron primaria, fueron compañeritos. Y Enrique Medina llega a la casa de Abraham y se lo lleva para el monte, lo secuestra. Entonces ahí surge el secuestro. Abraham y su esposa tenían un hijo que tenía problema de síndrome de Down, entonces le tocó vivir toda esa tragedia familiar que es el secuestro. Sí. Entonces, en el libro de Medina habla mucho cómo los bandoleros en ese entonces surgían como querían ser protagonistas, querían ser reconocidos, entonces hacían cosas impresionantes como eh, degollar a las personas, masacres. Y esa fue la realidad que por medio de una historia de ficción representó Lo que estaba pasando en ese momento, en los años 50, la Bueno, violencia ese que fue el estaba libro sucediendo. como tal de Cielo. Sí. El libro de Gina, ¿cuál fue? Bueno, el libro que yo leí fue El Día del Odio, de José Antonio Osorio. En este libro cuentan como una mujer llamada Tránsito era una joven pues que fue llevada a la ciudad por su madre porque la mamá quería pues que ella trabajara como empleada doméstica. Entonces la mamá se la llevó para la ciudad y allí era como una especie de, como que la mamá la ofrecía, ¿cierto? Para que trabajara y pues se prostituyera hasta que una señora pues de una casa de familia la contrató para que hiciera pues el servicio doméstico de la casa. Entonces ella estuvo ahí por un tiempo, pero pues realmente abusaba mucho de ella pues en esa casa, la ponían pues a hacer muchas cosas, ¿cierto? Y hubo un momento en que pues esa familia entró como en una ruina y de alguna manera pues acusaron a Tránsito, que era la muchacha, como de un robo. Entonces ahí la mandaron pues para la cárcel. En esa cárcel pues vivió mucho maltrato porque abusaron de ella, la maltrataban físicamente y bueno, muchas cosas más. Luego ahí conoció pues a un muchacho que nunca había tenido pues como una familia, había crecido pues como falto pues como de amor, de todo eso. Se conoció con ella y pues se fueron a vivir juntos. Ella esperando pues que como recoger dinero con él porque ella quería regresar al campo, ¿cierto? Que era donde ella vivía. Pero bueno, en medio de todo eso, el hombre pues trataba de cuidarla, de protegerla y todo, pero igual la maltrataba físicamente, la maltrataba. Entonces, ya en medio pues como, no sé, en la ciudad no sé qué era lo que pasaba, que había como guerras y pues conflictos y todo eso, que la muchacha murió por una bala perdida. Entonces eso es como pues un resumencito pues como de la historia del libro, pero que hace como énfasis más que todo como en las injusticias sociales, en que pues la El gente maltrato de la el mujer, maltrato de la violencia mujer, intrafamiliar violencia también. intrafamiliar. también se ve mucho como las clases sociales también, ¿cierto? El que tenía pues hacía lo que quisiera pues con la gente que no tenía plata y todo eso, entonces esa fue como una manera pues también como de... Y del autor, ¿qué nos puede decir quién fue el autor del libro? El autor del libro El Día del Odio, José Antonio Osorio, como tal. Ahora bien, el libro mío, ya vimos que la realidad social o la manifestación de violencia regional o nacional, que se podía decir, por decirlo de alguna manera, que presentaron mis compañeras en sus textos, uno fue el secuestro y otro una cosa que el autor mostró varios problemas. En mi libro, Gabriel García Márquez, Crónicas de una muerte anunciada, expresa algo bastante interesante, ¿sí? Resulta que esta fue una obra publicada en 1981. Este tipo de autores
entran dentro de un estilo que se llama la crónica, ¿sí? La crónica es un género literario bastante interesante porque es una manera muy chévere de mostrar problemas sociales de nuestra realidad o de la realidad que se vive en un momento. Entonces lo que hacía él era un problema social que estaba sucediendo, creaba una historia en ficción, pero representando lo que estaba sucediendo en la realidad. Entonces resulta que un cierto personaje, el protagonista de la obra, se enamora de una niña, de una muchacha, y tienen problemas, hay como que se termina esa relación, y los hermanos de la muchacha ven que él le robó como el honor a su hermana. Entonces ellos sin querer, sintiéndose obligados por un mundo social, por una realidad de un pueblo, por una realidad de algo que sucedía, por cómo son las cosas en el país, se ven obligados a tomar justicia por sus propias manos y empiezan a perseguir a este personaje para matarlo. Pero resulta que todo el pueblo se da cuenta, todo el mundo se entera de que van a matar a ese muchacho y todo el mundo, Gabriel García Márquez demuestra como el desespero incluso de que todo el mundo le haga saber a él que lo van a matar, porque hasta los mismos asesinos querían que era injusto matarlo, pero simplemente por algo, o sea, por como sintiéndose obligados tenían que hacerlo por devolver el honor, ¿sí? Entonces por ahí el autor narra que le mandaron mensajes, que las notas debajo de la puerta, que le mandaron a decir con el del correo, que el vecino fue y habló, que el vecino no llegó la noticia y en últimas terminó sucediendo lo que al principio, de por sí las historias como son, que uno no sabe qué va a pasar al final. No. Esta sí cambia totalmente todo el esquema y en esta historia se da cuenta uno lo que va a pasar. Entonces lo asesinan, llega a feliz término, bueno, a feliz término llega como no a un feliz término, sino al problema pues como tal de asesinar y ese tema de la venganza, en fin, y el odio, que eso va pasando de generación en generación, que eso lo habla también el autor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque yo pienso que lo que expresaba Gabriel García Márquez en este texto todavía se sigue dando. Nada más pensemos en Armero. Ah, sí. ¿Cuántas veces nos informó Era que, algo eso anunciado. que era algo anunciado? Pero ¿Sí? nunca. O sea que si uno mira bien el texto, no solo muestra el problema social, sino la irresponsabilidad de los que están encargados de manejar los destinos de los pueblos. ¿Sí? Es decir, una crisis democrática también. Que muchas tragedias en Colombia que han pasado y que se han podido evitar por evitar. simplemente corrupción de hacer las cosas. Pensemos en una más cerquita, la de Mocoa, ¿sí? Que también se decía que eso, y así han sucedido muchas en este país. Pero nunca Ahora, este tipo de autores, estos tres autores, se casan dentro de un grupo que en una época se llamó el boom latinoamericano, que tenían ese estilo, de por medio de crónicas, de novelas históricas, de novelas periodísticas, contar como el el contexto social de una manera diferente. diferente. Lo mismo que le sucedió al libro Cumbre de Gabriel García Márquez, el 100 años de soledad. Sí. Entonces, yo creo que de esta manera ya vamos terminando. Podíamos dar como una conclusión, que cada uno de todo lo que hemos dicho como una conclusión. Empiezo diciendo que nuestra democracia, o terminando más bien, que nuestra democracia, a pesar de que ha sucedido tanto en ella y que ha sido tan manoseada, que ha pasado por tantas crisis, no se vivió en Colombia lo que se vivieron en otros países de Latinoamérica. Y que ahora te estamos teniendo como un respirito, ¿cierto? Como de la violencia, entre comillas, porque claro, siguen sucediendo muchas cosas terribles, pero no como antes. O sea, yo pienso que inclusive actualmente se siguen dando crisis democráticas, pero como tal, la democracia... Son controlables, creo. Es de reunirse, de hablar y de ponerse en común acuerdo. ¿Cuál es la conclusión que da Cielo? Gina. Cielo. Ya. Ah, bueno, Yo ya. pienso que, no sé, a lo largo pues de, no sé, todo lo que hemos vivido y todo eso, sí, o sea, como que hemos vivido también en cierta parte la democracia, ¿cierto? No como quisiéramos, pero pues
que obviamente la esperanza pues de nosotros es vivirla más a fondo, ¿cierto? Y poderla, no sé, como tener como un voto de participación más, como más fuerte. Pero bueno, yo pienso que estamos como en ese camino y bueno, ojalá algún día pues se pueda lograr mejor. Bueno, muchas gracias. Este fue el video de nosotros tres. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Gracias.